Radioactivo BCS presenta. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o tomar las armas contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin. Morir, dormir, nada más. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Té con Moni, nuestra segunda temporada que lleva por título El arte en la espiritualidad. Y para presentar a nuestro invitado el día de hoy, pudiéramos hacerlo mencionando que ha sido el ganador del Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en el 2013, Premio Nacional de Dramaturgia en el 2007, Poesía Mérida en el 2010 e incluso Poesía en la Ciencia. Pero no, lo vamos a hacer utilizando sus propias palabras. Advierto que seré entendido solo por una especie nueva, tal vez iluminada por intrones, quizá por un autista ciego. Mario Jaime Rivera, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, tranquilo. ¿Bien? ¿A gusto? Sí. Qué bueno. El arte en la espiritualidad, como te lo comenté al inicio, nuestra intención es conocer quiénes están detrás de un libro, de una poesía, de una melodía, pero sobre todo la esencia del hombre, del artista, para conocer y poder entender un poco mejor su obra. Bueno, y para esto, pues te tengo que hacer muchas preguntas. ¿Sí? Sí, adelante. Perfecto. Ciencia y literatura en un solo hombre, decía el encabezado de una publicación reciente en diciembre del año pasado, en donde participaste para la presentación del tercer Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo, del cual, bueno, eres el encabezado, ¿no? En el 2012. Ciencia y arte. Mi primer pregunta está encaminada para que nos cuentes un poco de ese Mario de hace 28 o 30 años, en donde nació, a qué jugaba, un poco de su familia. Después, al Mario de hace unos 20 años, quizá un poquito más, en dónde estudiaste, de en dónde surge tu gusto por la literatura y sobre todo la poesía, tu gusto también por la biología, y de qué manera has encontrado esa armonía entre arte y ciencia, y ahora en la actualidad, pues el equilibrio que has podido encontrar para tu desarrollo, tu madurez como hombre y como artista y científico, ¿no? Y la pregunta en concreto es, ¿tú crees que nacemos con una misión, que hay algo ya trazado y que tenemos que ir descubriendo, o que es algo que tenemos que irnos forjando al paso del tiempo? Bueno, yo pienso que no nacemos con algo ya trazado, que no hay algo escrito como piedra desde la eternidad, ni hay destino, ni hay un libro del destino, sino, como tú dices, que el azar, la voluntad, una combinación de ambos nos va forjando a través de los años. No creo en el destino, ni que la vida tenga ninguna razón de ser, más allá de todas las razones que nosotros nos vamos imponiendo a nosotros mismos a lo largo del tiempo. Y cuéntanos, no te saltes esa parte. Ese Mario, ¿a qué le gustaba jugar? ¿En dónde nació? ¿Tu familia? No sé si tengas hermanos. Yo nací en la ciudad de Los Cadáveres hace 38 años, la Ciudad de México. Una ciudad que odio profundamente, la detesto. Desde niño la detesté. Tengo 4 hermanos, 2 mayores y 2 menores. Yo crecí con mis abuelos, en la casa de mi abuelo, donde aprendí a leer a los 6 años ahí con él. Y mi gusto por la lectura es porque él tenía una biblioteca inmensa en la casa de mi abuela. Los libros iban del piso hasta el techo, ¿no? Y entonces pues ahí me aficioné a la lectura. Jugaba pues con muñequitos, ¿no? A los soldados, a los piratas, a crear un mundo que yo podía escribir. Yo hice un periódico a los 7 años ahí familiar y escribía en una máquina de escribir de mi abuelo Remington, de esas de los años 30. Sí, de esas que son enormes y pesadas, Ah, ¿no? sí, pesadísimas, negras, con unas hojas
que decían sentencia, porque mi abuelo era juez de la Suprema Corte de Justicia. Entonces ahí empezaba a hacer cuentos que eran plagios de La Isla del Tesoro de Stevenson y de La Guerra de las Galaxias, ¿no? Y ahí fue en la biblioteca de mi abuelo donde me aficioné a la lectura. Ahí te aficionaste a la lectura. ¿Y en qué momento te inclinas por la poesía? Pues quizá ya más grande, porque de niño lo que más escribía eran cuentos y noticias, y quise hacer una enciclopedia, que me quedé en la A, ¿no? Ahí me tardé muchos años. Y los primeros poemas yo pienso que más ya después de los 13 años, 14 años. O sea, ya maduro. No era nada maduro, no, para nada, pero empecé con la prosa, empecé leyendo a Dante, muy niño, que es poesía, pero para mí era una especie de prosa, ¿no? Una película de un hombre que va al infierno, yo no entendía nada, pero era fascinante para mí. Y quizá en la preparatoria, hasta los 15 años, fue cuando ya empecé a escribir más versos o poemas. Y de forma natural, la verdad es que no tengo consciente cómo fue el primero, no me acuerdo, no lo sé. Y el apoyo, por ejemplo, en el caso de tu familia, ¿te inclinaste primero, o sea, por la biología o primero fue la literatura? No, siempre fue la literatura. Yo quería ser escritor siempre y beisbolista. ¿Y qué pasó entonces? Pues no puedes ser beisbolista profesional y ya me tuve que conformar con escribir. Pero ahora pienso que ser escritor no es ser escritor, sino que uno escribe y punto, ¿no? O sea, no es un oficio. Ya después lo fui entendiendo. No me gustaría que alguien dijera, es escritor, porque eso me parece como es plomero, es albañil. Y a diferencia de muchos profesores que tuve y otros escritores, yo pienso que la escritura no es un oficio, para mí. La escritura es un relámpago, es un arte, sucede cuando debe de suceder y bueno, pero fue la escritura, fue la literatura. Y no tuve mucho apoyo de mi familia, casi ninguno. De hecho ellos ni siquiera, mis padres, supieron que me metí a la escuela de escritores. Yo nunca les dije, se enteraron por un recorte de un periódico donde aparecía que me iban a estrenar obra de teatro mía. Ajá. Y entonces ellos se enteraron por el periódico y dijeron, ¿cómo? ¿Tú estás estudiando eso, no? Porque yo no tuve una relación muy buena con ellos y no me apoyaron, al contrario, me costó muchísimo trabajo enseñar mis escritos a cualquier persona. Yo creo que fue hasta la universidad cuando ya se me fue quitando el miedo y aún así todavía lo tengo, que es algo que queda. Y la biología fue hasta cuando iba en tercero de preparatoria, porque yo me había metido en el área 2 por seguir a mi familia, que quería que estudiara medicina, no porque a mí me gustara. Pero en el momento de llenar la papeleta, yo dije, no, yo no voy a ser médico, no voy a sufrir horrible, yo quiero viajar, yo quiero tener aventuras, no quiero estar todo el día en un hospital curando niños, que es lo que yo quería hacer si fuera médico, porque se me va a morir uno y el primero que se me muera, ¿te mueres yo con no él? Lo soporto, sí. No, un médico debe ser muy frío, y yo no soy frío. Entonces fue la misma papeleta donde dije, no, biología ya. Pero no porque quisiera estudiar biología, sino porque tenía que poner algo. Yo lo que quería estudiar era letras inglesas, pero mariconé, me acobardé. No me atreví a estudiar letras. Ya después en la universidad entré a varias clases de filosofía y letras, luego me metí a la escuela de escritores de la SOGEM y me alegré de no haber estudiado letras para que no me contaminaran mucho, porque ahí los hacen como ensayistas, como críticos, y yo no quería hacer eso. Como muy cuadrados. Ajá, exactamente, ¿no? Y entonces luego dije, no, creo que fue buena decisión no haber estudiado letras, cuando ya veo a los que estudiaron letras. Y la biología me gustó, no por la biología, no por la ciencia, sino por poder acceder a la naturaleza, ¿no? Que también desde niño me fascinó el mar. Las veces que fui yo siempre me quería quedar en el mar, o yo jugué, hablando de mi niñez, pasaba todo el tiempo en la biblioteca y la mitad del tiempo en el jardín de mi abuela, entre las flores y el pasto, con los pájaros en los árboles. Entonces a mí siempre me ha fascinado la naturaleza. ¿Te preguntabas y te cuestionabas y 20,000 cosas pasaban por tu cabeza? Pero no científicamente, no, más bien me asombraba. Sí me preguntaba, pero más por lo humano, la historia y eso. Por la naturaleza no me preguntaba tanto, sino más bien era el puro asombro de la belleza de lo que era.
Entonces el momento de poner biología era, voy a poder ir a bucear, voy a ir a las prácticas de campo, pero lo que menos... Poderte escapar. Ajá, escapar. De hecho yo quería escapar de la Ciudad de México, no la soportaba. Y bueno, fue una vía de escape, exactamente. Una vía de escape. ¿Y en qué momento, como te comentaba, en qué momento logras hacer esa armonía? O sea, ¿en qué momento puede juntar Mario su pasión, pues, las letras, la literatura, junto con lo que de alguna manera estaba obligado a hacer? No estaba obligado, porque también yo lo quise hacer por mi cuenta, y aunque casi nunca entré a ninguna clase en la Facultad de Ciencias, la verdad es que nunca me han gustado las clases. Pasaba todo en extraordinarios y en los laboratorios ni entraba, ¿no? Pero me di cuenta de que el lenguaje científico en realidad es un lenguaje mágico, que también es un tipo de poesía que quiere pasar por racionalista, pero es completamente mítica, ¿no? O sea, ponerle nombres rimbombantes, de etimologías griegas a unos fenómenos que no podemos entender es poesía. Por ejemplo, la apoptosis. ¿Qué es eso? El suicidio celular programado. ¡Wow! Entonces, cuando te da cáncer, es que tus células no sufren apoptosis. No tenemos la menor idea del cáncer ni por qué nos da, pero si yo digo apoptosis, es mágico, parece que sea algo, sí, ¿no? Entonces, el lenguaje científico es un lenguaje mítico, es un lenguaje poético. Entonces, no es que estén separados, sino que el mismo lenguaje científico es un lenguaje poético. Muchos científicos no se dan cuenta, pero están en el mito, es el mito contemporáneo. Eso fue algo precisamente que tú también dijiste en una entrevista y me llamó la atención. Pero yo creo que es tu percepción. O sea, es que tú ves arte, creo yo, en todo, en casi todo. Y eso es, no en todo, eso es lo mágico, lo mágico. Ya se nos está terminando el tiempo. Perdón, rápido. Rapidísimo, ¿no? Pero antes de concluir, la semana pasada tuviste la presentación de tu último libro, Ensayos en Filosofía Científica. Si nos pudieras platicar, porque sé que lo hiciste en mancuerna con otra persona, y si nos explicas un poco para saber qué podemos encontrar en este nuevo libro. Sí, es un libro en coautoría con el doctor David Siqueiros. El doctor David Siqueiros es un muy buen maestro y amigo mío. Él se ha dedicado a enseñar filosofía de la ciencia en la universidad y en el CICIMAR desde hace más de 20 años, ¿no? Y es un adalid, el único que había de la filosofía de la ciencia aquí en La Paz. Muy criticado por otros colegas diciendo, ¿para qué enseñas eso? No sirve para nada. Cuando la ciencia es una parte fundamental de la filosofía. Y no se dan cuenta los científicos que son filósofos. O sea, los científicos son filósofos porque si no lo fueran serían meramente técnicos, ¿no? Y como yo estudié letras y me encanta la filosofía, yo empecé a dar conferencias con el doctor Siqueiros de filosofía. Y empezamos a trabajar este libro juntos. Es una antología de ensayos de filosofía que va desde la epistemología, la ética. Yo escribí algunos como ciencia y religión, más polémicos, ¿no? Que a mí me gusta más, o el mito de Prometeo, de cómo el científico a veces se vuelve un sacerdote de la razón. Le pusiste como que la sal y la pimienta del asunto, ¿no? El doctor Siqueiros hizo toda la carne y yo le puse los sabores. Los sabores. Y entonces son ensayos en filosofía científica de muchos temas. Muy padre, yo lo único, no he visto el libro, pero la portada está muy padre. Lo escogió el doctor Siqueiros. Sí, está muy muy padre. Entonces, bueno, ya sabemos qué podemos encontrar en ese próximo libro. Si por el momento no tenemos alguno abierto en nuestras mesas, vamos a terminar aquí. Nos vamos a ver el siguiente programa para continuar con Mario, el arte en la espiritualidad. Y bueno, para que poder entender que Mario nos explique por qué para él la luz no envejece. ¿Te parece? Ok, gracias. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor porque te lo mereces.